entonces, vamos a tratar de hablar, digamos, de qué podemos hacer, y no solo como problema, sino como oportunidad, cuando está la napa cerca de nuestros campos agrícolas. Y yo me voy a acotar un poco a hablar de agricultura. Entonces, la primera cosa que es muy importante, y es clave de los que estamos acá, es que el agua entra por la lluvia, está todo bien, estará en el agua en el perfil del suelo, estará almacenada de donde los tomarán las plantas, a distintas profundidades, etcétera, ¿sí? Pero lo que es importante es que de esta agua que entra por acá, una parte se va a ir por drenaje profundo, se va a ir más allá de la profundidad de las raíces, una parte va a escurrir y se va a ir a alguna laguna cercana, otra parte se va a evaporar, se va a ir como vapor directo desde el suelo, y otra parte se va a evaporar, pero antes habiendo transitado por adentro de la planta, ¿sí? Esa es la transpiración. La transpiración de todas estas salidas del agua es la única que nos produce biomasa y rendimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista del uso agrícola del agua, lo que nos interesa es que se transpire. Porque con la transpiración vamos a generar rendimiento, vamos a generar biomasa, vamos a generar rastrojo, ese rastrojo que quería Beto para homogeneizar la entrada de agua, que a su vez, ¿para qué queremos homogeneizar la entrada de agua? Para poder transpirarla mejor, ¿sí? Lo que queremos es transpirar. ¿Y por qué queremos transpirar? Porque cuanto más transpiración, más producción de biomasa. Entonces, cuando nos dicen hay que salir a usar el agua, ¿qué más queremos? Si de eso vivimos, ¿sí? Como productores. Entonces, una de las cosas que hay que tener clara es que tenemos que buscar maximizar la transpiración. Tratar de que toda el agua salga como transpiración. ¿Por qué? Porque es la que genera biomasa y la que genera rendimiento. Pero además, porque estas salidas, la escorrentía y el agua que se va como vapor, se fue, ¿sí? Es una forma de que se va el agua, pero no genera mayores impactos locales. Pero el agua que se va como escorrentía y como drenaje profundo no termina su viaje ahí, ¿sí? Sino que estas salidas eventualmente generan la napa freática. La napa freática eventualmente puede llegar a ser usada de vuelta, nos da una segunda oportunidad, eso está todo bien. Esas salidas pueden generar lagunas y tendremos fauna silvestre. En algunas regiones tenemos agua para tomar. En algunas regiones tendremos las cataratas del Iguazú, qué sé yo. Si no tuvieran esas salidas, no estarían, ¿sí? Sin embargo, esas salidas nos generan varios de los procesos que ya estuvieron mostrando, ¿sí? Esas salidas, las dos combinadas, o alguna de las dos más fuertemente, el drenaje o la escorrentía, generan erosión, inundaciones, la aparición de ríos nuevos, ese es un caso más típico del pedemonte, pero eso también es un problema grave, y salinización, ¿sí? Del que también habló Beto. Esa agua en napa cercana que va conduciendo sales hacia arriba nos puede llegar a salinizar. ¿Y eso por qué? Porque no fuimos capaces de transpirar el agua. Entonces, ¿qué más queremos que nos digan hay que salir a transpirar el agua? ¿Por qué? Porque vamos a producir más biomasa y más rendimiento. El punto es que lo hagamos suficientemente rápido. Y para hacer eso tenemos que tener muy claro una componente que los que hacemos agricultura en secano, trabajamos en los sistemas de producción de agricultura en secano, tenemos clarísimo que es, dependemos de la lluvia, ¿sí? Y el problema es que no es lo mismo que me lluevan 500 que lo que me lluevan 800 o que me lluevan 1200. Entonces yo tengo que, de alguna manera, para tratar de maximizar la transpiración, tengo que armar un sistema de producción que tenga en cuenta la variabilidad de la oferta. Entonces lo primero que vamos a ver es algunas cosas sobre lo que podemos conocer y predecir de la variabilidad de la oferta. Vamos a Marcos Juárez. Una de las componentes de la variabilidad, claramente, son las lluvias. En los últimos 40 años en Marcos Juárez caen en promedio 900 milímetros. Uno de cada 5 años, menos de 750, pero solo uno de cada 5. Y uno de cada 5 años, más de 1100, ¿sí? O los números que tiraba hoy Sebastián o cualquier otro, ¿sí? Nicolás, perdón, o cualquier otro. La cuestión es que esa es la variabilidad. Y no es lo mismo que yo produzca en Marcos Juárez que yo produzca en San Luis, ¿sí? O que yo produzca en el oeste de San Luis, ¿sí? Entonces, importa conocer la variabilidad de la oferta de agua. Pero también es verdad que en secano experimentamos esta variabilidad. Y no es lo mismo armar un sistema de producción para 700 milímetros que para 1100, ¿sí? Y eso lo tenemos que comprender. Entonces, a veces nos interesa, además de conocer la variabilidad histórica, que es una forma de predecirla, porque
Si me largan de paracaidista, por lo menos sé algo, ¿sí? Pero alguien que nos diga, che, ¿cuánto va a llover? Y de esos tenemos muchos, ¿sí? O sea, ustedes saben que hay muchas charlas sobre que nos dicen cuánto va a llover. Pero bueno, la cuestión es que, ¿cuánto nos pueden decir? Una de las pocas cosas relativamente predecibles a mediano plazo es esta cuestión de si el año va a ser niño o niña. Sobre todo si el Pacífico va a estar más caliente o más frío, que significaría que sea niño o niña. Ahora, lo que uno hace normalmente es mirar qué pasó en los últimos 40 años en todos los años que fueron niños. En Marcos Juárez, promedio, son 10 años más o menos los niños. Y todos los años que fueron niña, que es la niña azul. La niña negra gruesa son las lluvias mensuales promedio. Y la otra es los 1 cada 5 años para arriba y para abajo. Pero fíjense que los niños tienen alguna probabilidad de tener más lluvia en algunos momentos. Y las niñas alguna probabilidad de tener menos. Entonces puedo decir, uy, puedo predecir algo. ¿Cuánto puedo predecir? Puedo predecir, según la historia, los niños llueven en total unos 70 milímetros más, ¿sí? No estamos hablando de 300 milímetros, ni 1100, o sea, unos 70 milímetros más, ¿en qué periodo? Y más o menos en diciembre, enero, febrero. Sobre todo diciembre, pero ese es más o menos el rango. Cuando me dicen, como este año, tengo alta probabilidad de que vayas a ser niño, yo podría cargar el dado y decir, bueno, tengo más probabilidad de tener unos 70, 80 milímetros más en ese periodo. Si me dicen que va a ser niña, se desplaza un poquito, se centra más bien en noviembre, pero tengo alguna probabilidad menos de que contar con 100 milímetros menos, ¿sí? Pero estamos hablando de 70 o 100 milímetros más o menos. No estamos hablando de 700 a 1100, ¿sí? Con lo cual vamos a convivir con la variabilidad, aunque le demos demasiada pelota a los pronosticadores, ¿sí? Lo más que nos pueden decir es esto. Pero además nos dicen, pero ojo, porque esto es el promedio. Esto es un promedio de 10 años. Hubo años niños que no tuvieron diciembre húmedo, hubo años niñas que tuvieron diciembre húmedo, hubo años, ¿sí? Y así. Entonces, varía. No es que nos libran totalmente y nos dicen, te van a llover 70 milímetros más. Nos dicen algo grosero. Entonces, pero eso vale. Entonces, esa es una componente de la variabilidad. Pero ahora, de cada campaña, esta es la única forma que entra el agua en nuestro sistema. Pero de cada campaña, yo puedo saber algo más de la variabilidad de la oferta. Porque la oferta no es solo la lluvia, sino que es además el agua que tengo en el suelo y eventualmente, si la napa está cerca, el agua que está en la napa, que también vino de la lluvia. Pero al principio, yo puedo tener en cuenta esas tres componentes de la oferta. La segunda componente de las que les quería hablar es el uso del agua del suelo, de la que nos estuvo hablando Beto, ¿sí? Entonces, algunas de las cuatro cosas que me gusta decir sobre esto, para que ustedes se vayan con lo mínimo que deberían saber. Primero, los cultivos se están usando más o menos 2 metros. Habrá una variedad más corta que es 1,5 metros, habrá un girasol de signo intermedio largo que será los 3 metros, ¿sí? Pero estamos más o menos hablando de 2 metros, no de 60 centímetros, no de, ¿sí? Una escala. La segunda es el agua útil, ¿sí? El agua que van a sacar las plantas, es el de los caños medios, eso de que nos hablaba Beto hace un rato, ¿sí? Y eso es, y esos caños medios implica que cuando el suelo está muy seco, porque el cultivo anterior se murió de seca, ¿sí? El suelo va a estar en punto de marchitez permanente, no va a estar seco del todo, van a estar los cañitos chiquititos llenos. Y cuando llueve mucho, si no hay napa cerca, cuando llueve mucho, lo más húmedo que puede llegar a estar el suelo es la capacidad de campo. Porque lo otro son poros grandes, el poro grande eran esas gotas que mostraba Beto que se iban para abajo. Entonces, ya sé que entre húmedo y seco tengo eso. Y eso es importante porque al tacto, simplemente yendo a tocar el suelo, uno se puede dar relativamente fácil cuenta de que el suelo está húmedo, que sería que está en capacidad de campo, o que el suelo está seco, que es una clase que no está acá, que en una textura más suelta o limosa, que yo es apariencia de seco, de talco o de arena, ¿sí? Es seco. Y en una textura más dura es algo duro, difícil de romper, ¿sí? Entonces es relativamente fácil ubicar los extremos, seco y húmedo. Y cuando no me animo a decir que está del todo húmedo, digo moderadamente húmedo, y cuando no me animo a decir que está del todo seco, digo moderadamente seco. Con eso funciona bastante bien, para tener idea de cuánta agua tiene el suelo. La tercera cosa que es importante acá, es que el suelo tiene una distribución, la humedad tiene una distribución vertical.
Y cuando yo planto una semilla a 5 centímetros, 3 o lo que sea, las raíces al principio están arriba y van a usar el agua que está abajo más adelante en el ciclo. Y es interesante pensar, como simplificación, que el segundo metro de agua, el agua que está en el segundo metro, se empieza a utilizar en el periodo crítico de los cultivos, ¿sí? En esa ventana que, no sé, quien habrá escuchado a María Tegui, a Emilio, a Satorre, a cualquiera, digamos, que le haya hablado de cultivos de grano, le habrá dicho: miren que si en el periodo crítico no crece el cultivo, no fija granos, rinde menos, etcétera, etcétera. Bueno, el agua que yo mido en el segundo metro se va a usar en esa ventana. Ya no es que me va a llover en diciembre, digo, el agua que está ahí es una predicción de la ventana más importante del cultivo, ¿sí? Y la otra cosa es que de esta clase moderadamente seco, porque si un cultivo se murió de seca, va a quedar seco, seco. Pero si un cultivo produjo normalmente y usó todo el agua, entre comillas, lo más que va a quedar es moderadamente seco. Es raro que uno encuentre un perfil seco, realmente, ¿sí? Capas del perfil. Entonces, de moderadamente seco a húmedo, hay en los suelos relativamente fáciles de utilizar, depende de la textura, unos 80 milímetros de agua. Quiere decir que si yo voy con un barreno y mido la humedad de un lote que voy a alquilar y el segundo metro está moderadamente seco o el segundo metro está húmedo, yo tengo 80 milímetros de diferencia, tanto como el pronóstico. Quizás, en vez de haber ido a la exposición del climatólogo, podría haber ido a medir un par de lotes, ¿sí? Entonces lo que digo es, voy ahí y digo, perfecto, ¿está seco o está moderadamente seco? Y además son 80 milímetros en la ventana crítica de cultivo, ¿sí? Esos 80 milímetros es la diferencia entre va a llover, no llovió, no pasa nada, tengo el segundo metro húmedo, ¿sí? Estoy en la ventana crítica, va a llover, no llovió, puedo saltear una lluvia. Si yo tenía el segundo metro seco, no puedo saltear una lluvia, porque el cultivo va a entrar en estrés. Y si el cultivo entra en estrés, no deja de transpirar, no crece, no fija grano, no rinde, ¿sí? Con lo cual, ese agua vale muchísimo. Y la predicción de eso es bastante fácil de hacer yendo al lote a medir, ¿sí? Entonces, primera cosa, vas al lote y mida. La otra cosa que es importante, esto del tacto es breve nomás, es que lo importante es que lo hagan cada 20 centímetros con lo que tenga el barreno, ¿sí? Que no gasten tanta precisión, si quieren háganlo, en cuantificarlo al detalle. Pero lo más importante es cuánto está húmedo y cuánto está seco. Cuántos centímetros están húmedos y cuántos centímetros están moderadamente secos. Por eso es relativamente fácil, con este método del tacto, tener idea de cuánta agua. Y es muy importante saberlo. Si además hay agua de napa, la napa freática, esos poros grandes, están cerca, están relativamente cerca, y cerca para los cultivos agrícolas significa la napa está por encima de 3,5 metros, 4 metros, ¿sí? Se empieza a hacer cosas, ¿sí? Pero si está, por ejemplo, a 2 metros, ¿sí? La napa, quiere decir, cuando la napa está a 2 metros, si está saturado a 2 metros, hoy nos mostró Beto que el agua sube, ¿sí? Y se va conduciendo hacia arriba por ascenso capilar, ¿sí? Las plantas viven de eso, no viven de sacar agua de adentro de la napa, sino de ese ascenso. Entonces, cuando la napa está a 2 metros, a 50 centímetros por sobre la napa, una raíz que estuviera ahí podría sacar, si tuviera el cultivo una densidad de raíces suficiente, que una densidad suficiente es importante, la foto que le mostraba Beto, hay raíces a 2 metros y pico, perfecto. Con tener una raíz más como esa que mostraba la foto Beto, pero con tener algunas raícitas chiquitas, cada 5 o 6 centímetros que yo la vea en el suelo, así en una calicata rápida, ya tengo densidad suficiente, con lo cual tengo gran capacidad de sacar agua. No hace falta tener toda la densidad de raíces que yo tengo arriba. Para el uso del agua es menos necesaria la densidad está para usar nutrientes, ¿sí? Pero con que lleguen en profundidad, por eso es importante saber la profundidad, ¿sí? Con que lleguen es importante. Pero la cuestión es que si el cultivo llega, entonces se encuentra con una napa a 2 metros, quiere decir que cuando las raíces lleguen al 1,5 metros más o menos, van a estar pudiendo sacar 4 milímetros por día. O sea que si yo tengo una napa a 2 metros, 1,80 metros, entre 1,5 metros y 2 metros, cuando el cultivo empieza a llegar al periodo crítico, cuando el cultivo empieza a pasar el metro de profundidad con sus raíces, que es más o menos cuando comienza el periodo crítico, puede llegar a sacar 4 milímetros por día, ¿sí? O sea que si necesitara, si usara, podría sacar 4 milímetros por día por
40-50 días muy importantes para el crecimiento del cultivo. Son 200 milímetros de agua. 200 milímetros de agua en el periodo crítico del cultivo. Que yo lo sé sabiendo el nivel de la napa. Si la napa está a 3 metros, está a 2 metros, está a 1 metro, etc. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer componente de variabilidad que es importante tener en cuenta para planificar. ¿Sí? Y además la napa, como es tan importante su aporte, puede hacer cosas como estas. ¿Sí? Estos surgen de mapeos de profundidad de napa, extrapolaciones de freatímetros al espacio en base a la topografía, ¿sí? Y datos de monitor de rendimiento. Son trabajos de Marcelo Noceto y Esteban, que es uno de los que va a hablar después, pero bueno. La cuestión es que lo que muestra esta figura, básicamente, esto es superficie de aquel lado, ¿sí? Y hacia acá está la napa cada vez más lejos. Cuando la napa está lejos, el rendimiento de los cultivos es menor que el máximo del lote, por ahora, llamémoslo así, ¿sí? Ahora, cuando la napa está cerca, el rendimiento es muy alto. Y la variabilidad entre 2 años, más húmedos o más secos, depende del cultivo, ¿sí? Es mucho más importante cuando la napa está lejos que cuando está cerca. Cuando la napa está cerca, ¿sí? Yo tengo ese aporte de 200 milímetros en el periodo crítico que me impide que el cultivo entre en una seca muy grande. Hay matices, ¿sí? No es lo mismo que tenga más sal que tenga menos sal, no es lo mismo que las raíces puedan llegar con facilidad que no llegar, pero básicamente es un aporte muy grande el que nos puede hacer la napa y nos puede dar una seguridad de producción muy grande. Una seguridad de producción que se tiene que traducir en decisiones tecnológicas. Y ese es el punto de lo que quiero hablar ahora. Entonces, planificar la agricultura de acuerdo a la oferta, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer un poquito más adaptativos en el manejo de la oferta de agua, adaptarnos a lo que nos está ofreciendo. Si yo me paro el 1 de septiembre, ¿sí? Podría ser una idea de cuánto va a llover, ¿sí? Y entonces puedo tener en cuenta la variabilidad de las lluvias, etc. Una posibilidad es pedirle un modelo de simulación que me simule el rendimiento del cultivo de maíz en los 40 años de historia de Marcos Juárez, ¿sí? Y decirle, perfecto, simulame cada uno de los 40 años y después voy a ver el promedio y la variabilidad de esos 40 años. Y yo le pido que lo haga para distintas fechas de siembra. Y además le digo, simulámelo con una napa 1,80 m, con un perfil húmedo sin napa, ¿sí? O con un segundo metro seco, moderadamente seco en realidad, ¿sí? Y entonces esto es la línea negra gruesa, es el promedio de rendimiento de soja en Marcos Juárez, ¿sí? Para distintas fechas de siembra. Por acá está el 1 de octubre, por acá está el 1 de diciembre. Y esto es con la napa cerca, ¿sí? Las mejores fechas son las de octubre, las de principios de octubre, mediados de octubre, y después cae. Esto es sin la napa cerca. Bueno, ya no hay tanta ventaja de octubre, las siembras de noviembre pueden llegar a ser relativamente buenas, por lo menos la de primera parte de noviembre. Y cuando no hay napa y encima el segundo metro está seco, ya las siembras de octubre son las peores y debería irme a noviembre, ¿sí? ¿Se ve eso? Entonces, simplemente con la decisión de humedad inicial y estado de la napa, podría llegar a decidir fecha de siembra, ¿sí? Y cambiar la fecha de siembra. Esto es maíz. Esto es el rendimiento de maíz con la napa cercana, o sea, al 1,80 m y al 1 de septiembre, en siembras tempranas o en siembras tardías, sin limitación de nitrógeno, ¿sí? Esto es entonces un rendimiento mucho más alto en siembras tempranas que en tardías. Pero en el otro extremo, segundo metro seco, sembrar temprano es arriesgarse a tener 3.000 kilos de maíz, ¿sí? En cambio, con el segundo metro seco, sembrar tarde es obtener el mismo promedio que si hubiera obtenido, que hubiera podido obtener en un año normal en siembra temprana, ¿sí? Ahora, entonces, mientras que con napa cerca puedo sembrar con seguridad temprano con algún plus de rendimiento, con napa lejos y segundo metro seco no. En la situación de 2 metros húmedos sin napa es intermedio y depende de los lotes, ¿sí? Pero no quiero entrar mucho en detalle aquí. Se puede diversificar porque no es lo mismo tener un periodo crítico en febrero que tener un periodo crítico en diciembre, entonces puedo diversificar el riesgo, tengo que decidir eso. Esta es otra cosa que puedo hacer con modelos. Esto es el rendimiento de soja en la mejor alternativa de cada uno de los 40 años, desde el peor rendimiento, 3.000 kilos, a el mejor rendimiento, más de 6.000, ¿sí?
para la mejor alternativa cuando la napa está cerca, que era sembrar el 15 de octubre. ¿Sí? La mejor alternativa era esa, y entonces esto es la variabilidad de rendimientos que yo puedo esperar. Esta otra es la variabilidad de rendimientos que puedo esperar para la mejor alternativa cuando tengo los 2 metros húmedos, ¿sí? Pero no tengo napa cerca. Entonces ahí puedo esperar un piso un poco más bajo y un techo tal vez igual de alto, pero pierdo unos 1000 y pico de kilos de rendimiento. Y esta es la mejor alternativa, que es retrasar un poquito la siembra cuando tengo el segundo metro moderadamente seco. ¿Sí? Ya sé que voy a resignar variabilidad de rendimientos. Entonces, esas son las mejores alternativas. Pero ahora lo que yo les quiero mostrar es qué pasa si yo estoy al 1 de mayo, ¿sí? Y decido hacer un cultivo de cobertura. O no lo decido. ¿Cuál es el impacto en el rendimiento de la soja? ¿Se entiende? O sea, ¿hago o no hago el cultivo de cobertura? Tenía este escenario. Entonces lo que pasa es esto. Fíjense lo que pasa si yo tenía el segundo metro seco. Pierdo 10 quintales de rendimiento, casi 1000 kilos de soja. Si yo tenía los 2 metros recargados, pierdo un poco más, pierdo 11 quintales. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo la napa cerca, 1,80 metros? Casi no pierdo nada. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas. El impacto puede ser distinto. Y este no es cualquier cultivo de cobertura. Este es un cultivo de cobertura sembrado relativamente temprano y cosechado quemado relativamente tarde. ¿Por qué? Porque eso es algo que tenemos que tener muy presente. Habrán notado cierto... no diría confusión, pero diría como mensajes ambiguos en lo que nos decía Beto. Porque por un lado nos decía, hay que aumentar la entrada del agua, y por otro lado digo, tengo que sacar el agua, tengo que usarla. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? El punto es ese, que las mismas estrategias pueden servir para las dos cosas. El cultivo de cobertura nos puede ayudar a consumir agua o nos puede ayudar a ser más eficientes en el uso del agua. Porque un cultivo de cobertura nos puede aumentar la eficiencia de infiltración de las lluvias de noviembre, ¿sí? Respecto a una situación de monocultura de soja con mala estructura superficial, etcétera, etcétera, si yo lo quemo relativamente temprano, de manera de minimizar el impacto negativo del consumo de agua y maximizar el impacto positivo de la mayor infiltración. Y un cultivo de cobertura, en cambio, puede servir para consumir más agua, sembrándolo temprano y quemándolo tarde. ¿Qué estoy buscando con eso? Consumir el agua. ¿Para qué quiero consumir el agua? Para que la sal no se acerque a la superficie, para yo tener piso en la siembra que viene, para lo que quiera, ¿sí? Pero para generar cobertura y mejor estructura superficial para los futuros años secos, etcétera, ¿sí? Pero no dejar de consumir esa agua. ¿Para qué quiero que esa agua se me genere en una de esas líneas rojas que me genera algún problema, inundación, salinización, erosión, ¿sí? Y no transformarla en algo que me genere algún beneficio, que es cobertura, por lo menos, en este caso, ¿sí? Les traje algún ejemplo de lo que se puede hacer. Se puede hacer cosas así, viendo si conviene o no conviene el trigo, etcétera, etcétera. Pero en el cultivo de cobertura lo que hay que tener muy claro es que una cosa es un cultivo de cobertura para aumentar la eficiencia en el uso del agua y aumentar la captación, y nosotros hacemos cultivos de cobertura en San Luis y estamos pensando en esas cosas, que yo estoy tan loco. No, lo que pasa es que, y Beto también lo hace en Anguila hace años que lo vienen haciendo, la publicación de esa de INTA tiene muchas experiencias sobre los cultivos de cobertura, muchas veces pensados para maximizar la eficiencia. Entonces yo digo, ¿cómo me están hablando que esto lo tengo que usar para consumir el agua? No, lo que tengo que cambiar es el manejo. Es importante la siembra temprana y es importante la cosecha tardía, o la secada tardía, ¿sí? Bien. Ahora, la segunda cosa de convivir con la napa cerca. La primera es una oportunidad. Nos da la oportunidad de usar más agua. Hay que usarla, hay que ver. La segunda es, pero que no se lo venga tan arriba. Entonces, una de las cosas que estuvimos viendo ya hace unos años en la zona de Pehuajó, esto es Magdala, es el campo de la Vinaga, y evaluamos 5 campañas, desde la 2008, muy seca, a la 2012, 2013, muy húmeda, que es esta marrón que está por acá arriba, con los récords históricos de lluvia, un montón de cosas que lamentablemente se siguen aumentando ahora en estos últimos meses o años. En un paisaje que es relativamente plano, con lugares bajos y lugares húmedos. Esto que está lleno de agua, por supuesto, son lotes agrícolas, digamos, lotes que normalmente se hace agricultura. Pero bueno, la cuestión es que es un paisaje que tiene bajos, que tiene altos, que varía relativamente poco. Pero bueno, la cuestión es que en ese paisaje vimos qué posibilidades tenemos de manejar la napa.
Y una de las cosas que hicimos fue poner un freatímetro con un sensor que nos daba datos relativamente rápidos de la profundidad con mucha precisión temporal. Y entonces observamos cosas como esta. Por ejemplo, hicimos esto en un pozo de maíz, ¿sí? En un lote de maíz. Y esto era el nivel de napa a principio de la campaña 2008-2009, la más seca de ese ciclo que vimos antes. Al principio llovió, todavía no había sembrado, o recién había sembrado por acá, la napa subió. Y después bajó. ¿Y cuánto bajó? Bajó un montón, bajó 1,30 m de punta a punta. ¿Sí? 1,30 m de bajada de napa. En estos ambientes significan 2 milímetros por centímetro. Son 260 milímetros de agua que aportó la napa al cultivo. ¿Sí? El hecho de que este maíz haya dado 9 o 10 mil kilos fue por eso, no fue por el año 2008-2009. ¿Sí? Y eso fue el gran efecto positivo de napa. Pero además vemos que la napa bajó desde un inicio que estaba por acá a este final que está por acá. Acá subió 60, después bajó 1,30 m, bajó 60 centímetros de punta a punta. Y esto pasaba en todos los lotes de maíz, o sea, además de esto teníamos varios otros centímetros más comunes, pero la cuestión es que en el primer periodo habían subido en promedio unos 50 centímetros y en el segundo bajaron más de 1,5 m, o cerca de 1,5 m. En la soja, el ascenso al principio fue mayor y después el descenso fue mayor. Y eso es porque la soja la sembramos un poco más tarde, entonces le damos más oportunidad de recargar. ¿Sí? En trigo soja, este ascenso primaveral no existió. ¿Sí? Y después bajó un poco menos, porque la recarga de verano fue muy baja y además en ese año la soja no pudo consumir muy bien, la soja de segundo. ¿Sí? No se pudo conectar bien con la napa. Pero la cuestión es que vemos que el impacto del manejo es importante en la dinámica de la napa. Ahora, en los 5 años, el 35% de la variación de los niveles de napa lo podemos explicar con manejo. Y esto no estamos hablando de manejos orientados a manejar la napa. Son una secuencia trigo, soja, maíz, soja normal. ¿Sí? O sea, no hay un manejo, un cambio de los planteos. Es trigo, soja, maíz, soja normal. Y cuando vemos a lo largo de los 5 años las napas que fluctuaron entre estar relativamente cerca de la superficie y estar a 3,5 metros, lo más profundo que estuvieron, los fratímetros más profundos estaban por debajo de 4 metros, lo más cercano que estuvieron es 30 o 40 centímetros por sobre la altura del suelo, ¿sí? O sea, casi tapando el fratímetro. Entonces, esa es la dinámica que tuvimos. Pero lo que vimos a lo largo de 5 años es que la dinámica, primero, fue muy distinta año a año. ¿Sí? Hay una gran influencia de año. Ven que sube, baja, y eso tiene que ver con la humedad o sequedad del año. Pero la otra es que tanto los fratímetros más superficiales como los más profundos fueron bastante paralelos. ¿Sí? Y en general estamos viendo eso, es que como es tan fuerte la señal climática, hay una clara señal de las lluvias en el resultado de la dinámica de la napa. ¿Sí? Estamos hablando de un trigo, soja, maíz, soja. No le estoy mostrando pasturas versus cultivos como lo que mostró hoy Nico. ¿Sí? O sea, tal y cual. Bueno, la cuestión es que cuando lo vemos entre la variación de punta a punta entre años, fíjense que lo azul es trigo, soja, lo verde es soja, lo rojo es maíz. Y estos son los distintos años. Claramente los años más húmedos, donde las lluvias superaron la evapotranspiración de los cultivos, hacíamos evapotranspiración con satélite, o sea, lo hicimos relativamente complejo esa parte. Pero la cuestión es que las lluvias superaban a la demanda, claramente las napas suben, es que se van para arriba en este gráfico. Y cuando las lluvias son inferiores a la demanda, sobre todo en la campaña 2008, las napas bajaron. ¿Sí? Eso está claro. Ahora, el impacto de los cultivos en la de punta a punta en el año es relativamente bajo, aún de un trigo soja. Porque ¿qué pasa en un trigo soja versus una soja? ¿Sí? Yo hago trigo. Efectivamente vimos que se reiteraba frecuentemente, yo puedo evitar el exceso primaveral. O sea, si yo tengo la napa muy cerca y no hago trigo, existe la probabilidad bastante alta de tener la napa en superficie en primavera cuando quiera sembrar, con lo cual voy a terminar sembrando en diciembre cuando se seque un poco. ¿Sí? Hice trigo, voy a poder, en primavera la cosa es muy probable que siga más o menos razonablemente. Pero ¿qué pasa? El trigo termina su ciclo, ¿sí? Y voy a sembrar la soja de segundo. Entonces la dinámica de las napas en los fratímetros es, el trigo no sube en toda la primavera, mientras que la soja y el maíz sube un poco, en promedio, ¿sí? Pero en diciembre y enero la napa va bajando bajo maíz y bajo soja
y en los cultivos de trigo soja no se va a mover. ¿Por qué? Porque yo saqué la demanda, ¿sí? O sea, yo al hacer el cambio del trigo a la soja estoy sacando la demanda en un periodo de alto consumo, ¿sí? Entonces, de punta a punta, la diferencia de consumo entre un trigo soja y una soja es relativamente chica. No es cero, son 100, 100 y algo de milímetros, 150 milímetros, entre transpiración y evaporación. Entonces, es importante pensar que no por hacer trigo soja vamos a resolver el problema. Pero es distinto que pensemos cómo tenemos que hacer el trigo soja, ¿sí? ¿Qué trigo soja tenemos que hacer si el objetivo es consumir agua? ¿Qué harían ustedes? ¿Quién tira algo? ¿Qué harían con el trigo soja? Un trigo largo. ¿Sembrado cuándo? En mayo. Y tal vez a principios de mayo. Y tal vez desenvolvemos un poco los trigos doble propósito. Y tal vez es en abril. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ese es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que si queremos un trigo soja que no garantice una bajada de napa, necesitamos un trigo soja que consuma rápido. Y por supuesto, después debemos hacer algo que es muy importante y que ustedes ya conocen, que es rápidamente sembrar la soja de seguro. Eso ya no hace falta que se lo diga, todos lo hacen, digamos, ¿sí? Porque ahí manda el billete de la caída del rendimiento de la soja con el trazo de la fecha de siembra, así que no hay problema. Pero esta cuestión de sembrar más temprano es muy probablemente crítica para que los trigos soja nos sirvan en serio, en el promedio anual, ¿sí? Y después por ahí muestro alguna figura más sobre esas cosas que se pueden pensar. Pero pensemos eso, es que en las alternativas que manejamos hay formas de hacerlas con distintos objetivos. Ahora, esto es lo que hubiera pasado modelando con un modelito mucho más puntual, sino las locuras de Ángel, eso de andar simulando toda la cuenca, no sé cuántas celdas y qué sé yo, que interactúan en el espacio, no sé. Obviamente no le pidan a Ángel que se los haga para mañana para Marco Juárez, porque creo que le lleva un ratito. Sí, entonces, la cuestión es que simulando un punto nada más, un punto de cualquier lugar por acá, si uno hubiera tenido una napa a 4 metros a principios de los 70 y uno simula una secuencia trigo, soja, maíz, soja en ese punto, donde el balance puntual es lo único que manda, no hay agua que venga de lateral, ¿sí? Uno hubiera predicho esto, que la napa hubiera estado al principio lejos, después fue subiendo y después empezó a fluctuar en la medida que las raíces la podían consumir, hasta 2 metros. ¿Sí? 2 metros, 2 metros y algo, 2 metros y medio, ahí puede llegar a bajar. Y eso es lo que hubiera pasado en la historia de 9 de julio, en el oeste de Buenos Aires. Pero esto es lo que hubiera pasado si ese campo hubiera sido un tambo y hubiera hecho una secuencia como esta. Pasturas, 4 años, pasturas intensas, cortas, qué sé yo. Verdeo de invierno, maíz hilo, verdeo de invierno, maíz hilo, de vuelta a pastura. ¿Sí? Es una rotación muy intensa de tambera. ¿Sí? Y fíjense que la dinámica de la napa hubiera sido distinta, ¿sí? Entonces, en parte tenemos posibilidad de impactar. No se queden con la idea que no podemos. Podemos impactar. ¿Podemos impactar en la agricultura? Sí. ¿Con qué agricultura? Tal vez con un poco distinta de la que hacemos, ¿sí? Y es, para mí el mensaje central que les quería pasar es este, que es que para intentar ser un actor importante en la dinámica de la napa, lo que tenemos que sacarnos es la idea de que la vamos a manejar año a año. Ya eso lo aprendimos con la experiencia de Pebojó. La napa sube o baja 1 metro y algo en un año, con lo cual, si yo espero 1,40 metros, 1,50 metros para empezar a consumirla, estoy en el horno, porque puede pasar que en una campaña me pase del 1,50 metros a los 50 centímetros, o a los 30, o a los 20, o arriba, ¿sí? O sea, depende de cuál número sea el año. Entonces, tengo que empezar a usarla antes. Tal vez empecé a intensificar cuando la napa está a 2 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a reducir el riesgo de inundación, de salinización. ¿Por qué? Porque vamos a transformar más agua en más plata, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo acá? Y en cambio, desintensificar cuando la napa se puede, más allá de 3,5 metros, y sobre todo si el segundo metro aparece seco, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Reducimos el riesgo de sequía y transformamos agua en mayor renta. Cada milímetro se usa con más eficiencia, cada peso que invierto me retorna más, ¿sí? Pero ahí cambio de estrategia. Pero tengo que pensar un poco más que al año. Tengo que pensar en una secuencia. Y tengo que ser flexible. Por último, entonces termino con esta frase, piensen esto, que es que el proceso más importante en la toma de decisiones no es la elección entre las alternativas existentes. No es trigo soja o soja, sino la creación de nuevas y mejores opciones.
¿sí? ¿Y cómo se crean? Con conjeturas, que conjetura es básicamente hipotetizar, discutir, que Beto me diga los caños chicos, los caños subos, ¿qué hacemos con esto? Y discutan ustedes, ¿sí? ¿Y cómo se afina? Con crítica, ¿sí? Con que entre ustedes se critiquen y digan, che, lo que hiciste no me gustó, yo lo haría de tal manera y de tal otra. Es un proceso conjunto, es un proceso social, ¿sí? La generación de tecnología es un proceso social y así lo tenemos que ver y tratar de compartir, ¿sí? Esta, por supuesto, es una imagen de una intersiembra que quizás tiene algo para decir en este cuento, ¿sí? Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor, muy amable.